Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de nuestros corazones, dándole gracias a Dios que nos permite estar, hermanos, el día de hoy en su casa. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Bienvenidos también a todos los hermanos que están ahí, al hermano que está en Ecuador conectado. Somos la Iglesia de Cristo El Salvador en San Pedro, Chimbote, Perú. Dios bendiga su vida, un saludo cordial para todos ustedes. Vamos rápidamente a la Biblia, mis amados hermanos, el día de hoy, jueves, día de enseñanza. Oseas capítulo 4, verso 6. Hoy vamos a hablar sobre las consecuencias de no conocer a Dios. Dios bendiga a la familia de la hermana Fiorella, que está con nosotros. Dios bendiga a toda la iglesia en general. Amén. Gracias por estar aquí en la casa de Dios. Es una alegría para nosotros, es una alegría para Dios más todavía. Oseas capítulo 4, verso 6. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. El día de hoy vamos a aperturar esta serie, las consecuencias de no conocer a Dios. Recuerden que todavía estamos ministrando una serie pendiente sobre la doctrina del Espíritu Santo. Estamos en el 9º video, me parece. Esa doctrina la estamos viendo los días domingos. El día de hoy es enseñanza. Aperturamos esta serie una vez más, las consecuencias de no conocer a Dios. Vamos a lecturar siempre esta palabra para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente en la iglesia de Cristo. Dice, palabra de Dios es esta: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oramos un instante por esta palabra. Bendito para siempre sea tu nombre, Padre mío. Gracias te damos de todo corazón por permitirnos poder tomar tu palabra y dar una lectura. Es un beneplácito para nosotros poder lecturar tu palabra, porque en ella hay vida y vida eterna. Dios del cielo y la tierra, nos obligamos ante ti para pedirte que sea tu Santo Espíritu quien hable a mi vida, quien hable la vida de cada uno de los presentes, de los que están, Señor Dios mío, también a través de las plataformas sociales. Que seas tú hablando a cada uno de nosotros, porque tu palabra, Señor Dios mío, es la sabiduría que el hombre necesita para poder, Señor Dios mío, entrar y llegar hacia la eternidad. Padre, cancela y declaro inoperante todo lo que no es tuyo, todo espíritu contrario a tu palabra en esta hora sea cancelado. Padre mío, todo aquello que impida que tu pueblo pueda escuchar libremente tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre mío, salga fuera de esta hora de las vidas, bendito Dios, y que solamente tu Santo Espíritu se pasee tocando sus corazones a través de tu palabra. Y Señor Dios mío, tú seas quien sane, liberte, bendiga, restaure y dé a vida, porque tu palabra tiene poder para hacerlo. En el nombre de Jesús declaramos tu victoria. Amén, amén, amén. Tome su asiento y ahora sí présteme atención, por favor, unos minutos. Gloria a Dios. Evite de estar caminando todos sentaditos. Los niños que por ahí de repente, pero usted no se distrae. Présteme atención un momento. Vamos a hablar sobre un tema muy importante. Y bueno, estaba preguntando qué íbamos el día de hoy a enseñar al Señor. Y el Señor nos condujo por esta enseñanza. Y yo siempre, bueno, antes que acabe la oración, también de parte del Espíritu nos hizo que digamos eso. Algo antes de un paréntesis, antes de empezar la enseñanza, es que cuando se predica la palabra, escúchenme bien por favor, no lo vayan a tomar a manera personal o que el pastor o el predicador tiene algo en contra de ustedes. Yo quiero que usted entienda, jamás la palabra debería ser usada para eso. Y hay de aquel persona que lo haga, porque a veces parece que uno habla y predica y mucha gente piensa que va para nosotros porque pensamos que tiene algo contra el pastor, contra el hermano o la hermana. Si eso sucede, Dios, hermanos, es testigo que no es así. Y bueno, también hay una consecuencia para todo el que usa la palabra para atacar. Desde este altar, la palabra siempre tiene que salir bajo la dirección del Espíritu Santo. Y si a alguien le parece que de repente hay algo, hermanos, en contra de él, eso no tiene, hermanos, ninguna certeza.
Porque jamás, hermano, porque yo soy consciente que esta palabra, si yo la predicara para atacar a alguien, Dios mismo, hermano, sería, hermano, llamándome a mí delante de él y yo caería bajo maldición. Todo predicador que usa la palabra para atacar, un día tendrá que darle cuenta a Dios. La palabra se predica tal cual. Cuando uno está, hermanos, al frente, se olvida que tiene familia y todos son, hermanos, siervos de Dios, todos son ovejas. No hay ni esposo, ni hijo, ni padre, ni madre. Todos son por igual. Y la palabra tiene que ir a donde tiene que ir. Tiene que cortar lo que tiene que cortar. Así es que si algo le parece incómodo, usted diga, bueno, Dios nos está hablando, ¿no? Y reflexione y medite. Porque recuerde que la palabra va a primer lugar para mí y va para todo el pueblo en general. Téngalo en eso muy presente. Porque a veces, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu me decía, a veces el diablo maquina la mente, ¿no? El diablo pone pensamientos, ¿no? El pastor tiene algo contra mí. Y lo mismo pasaba cuando yo estaba también sentado ahí como cuando usted está sentado. Porque yo también he sido oveja, ¿no? Antes que yo me convierta, yo decía, ese hermano, alguien ha hablado de mí, ¿no? Tiene algo contra mí. Y uno se siente un poco molesto, airado. Es porque todavía uno está en la carne, ¿no? Hoy han pasado 17 años y hoy yo entiendo que no era el evangelista, no era el hermano Rafael Toro, no era el evangelista tal que predicaba conmigo algo contra mí, sino que era que Dios estaba tratando conmigo. Y de la misma manera tiene que ser con cada uno de nosotros. Y es porque Dios quiere a nosotros corregirnos y enseñarnos. Y nunca deje que el diablo ponga en su mente, hermano, algo que no está bien, que no es correcto, y usted lo deseche. Porque recuerde que la palabra es de Dios, ¿verdad? Y usted tiene que asumir lo bueno y desechar lo malo. Recuerde que nadie es perfecto, solamente Dios es perfecto. Y venimos aquí para perfeccionarnos. Recuerde, ¿a qué se viene a la iglesia? La iglesia no se viene, hermanos, a pasar un momento de club social, porque mucha gente viene a la iglesia para pasarnos, para de repente, para limpiar algunas penas por ahí, cosas que estamos cometiendo, o para conversar con los hermanos, para ver cómo está vestida la hermana o el hermano, o para que Dios de repente perdone mis pecados que por ahí he cometido. Ese es un gran error. A la iglesia se viene para ser perfeccionados, porque la única forma de ser perfeccionados es a través de la palabra. Segundo Timoteo dice que la palabra es la que perfecciona, y nadie puede entrar al cielo si no es perfeccionado. La palabra es la única que puede perfeccionarnos. Y es por eso que cada vez que venimos a la iglesia tenemos que venir con ese deseo de aprender, de ser perfeccionados y quitar lo que no sirve, que sabemos nosotros, porque nosotros sabemos cómo estamos, ¿verdad? Cada uno sabe, Dios lo sabe, escuchen, Dios lo sabe, el diablo también lo sabe, porque el diablo nos espía a través de los demonios. Usted no va a empezar porque está en la casa de Dios, ya los demonios no, al contrario. Cuando usted es un cristiano, el diablo pone doble guardia todavía para cada uno de nosotros. El diablo nos espía, nos mira, lo que usted hace escondida, lo que usted hace sola, lo que usted hace o habla o dice cuando nadie lo ve o cuando nadie lo escucha. Recuerde que estamos siendo espiados y nosotros mismos tenemos un predicador llamado conciencia, que sabemos cómo estamos. ¿Ok? Entonces, bajo esa relación, para que usted reciba la palabra, porque esta palabra es la única que puede bendecir. Yo sé que hace calor, hermano, ahí, aquí mira, no hay ventilador, yo estoy con corbata, estoy sudando peor todavía, pero eso no me incomoda. Usted tiene que entender que así se sirve a Dios, en frío, en calor, se sirve a Dios, a su nombre, a su nombre. Gloria a Jesús. Vamos a empezar entonces. Las consecuencias de no conocer a Dios. ¿Por qué el Señor permite que hablemos sobre esto? Porque la verdad es lamentable que en este último tiempo, en el tiempo más peligroso que la iglesia está viviendo, porque son los últimos tiempos, es lamentable que muchos cristianos no conozcan a Dios. Hay gente que está en la iglesia, alaba, canta, salta, habla en lenguas, pero no conoce a Dios. Hay gente que tiene cargo en la iglesia, es líder en la iglesia, y no estoy hablando de la iglesia de Cristo el Salvador, estoy hablando de la iglesia en general, no conoce a Dios. Hay gente que, hermano, que predica incluso, pero no conoce a Dios. Hay gente que ministra alabanza, pero no conoce a Dios.
Y eso lo vamos a ver en esta serie de enseñanzas que van a ser por lo menos unas 10, 15 de la vez. Esta serie sobre las consecuencias de no conocer a Dios. Es muy importante que nosotros entendamos y entendamos. Amén. Vamos a empezar nuevamente. Entonces vaya conmigo a la Biblia. El texto que hemos lecturado, Oseas 4:6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y por cuanto desechaste conocimiento, yo le echaré del sacerdocio, y por tu olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Empecemos entonces. Escuchen. Yo le hago una pregunta a la iglesia en general. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios creó al ser humano? Usted se ha puesto a pensar por qué Dios creó al hombre. ¿Acaso Dios creó al hombre porque se sentía solo en el cielo? Necesitaba, hermano, de alguien de repente para que lo alabe. Si la Biblia dice que en el cielo hay millones de seres celestiales que alaban a Dios. ¿Por qué Dios creó al hombre? Dios creó al hombre con 3 propósitos. ¿Alguien me podría decir? Dios creó, anoten en su cuaderno lo que están anotando. Dios creó al hombre con 3 propósitos. Primer propósito, que el hombre lo busque. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios creó al hombre para que el hombre lo busque. ¿Sabe por qué? Porque el hombre sin Dios está perdido. Escuchen, Dios creó al hombre para que lo buscara, punto número 1, porque el hombre está perdido. Porque Dios es el norte del hombre, hablando del varón y de la mujer. Sin Dios no tiene sentido nada en esta vida, amado hermano. Dios, recuerda, es el centro del hombre. Si Dios no está en el corazón del hombre, el hombre se encuentra perdido. Es por eso que Dios, en primer lugar, creó al hombre, punto número 1, para que lo buscara. Punto número 2, para que lo conozca. Porque cuando tú buscas a alguien y tú lo encuentras, tú lo empiezas a conocer, ¿verdad? Así como cuando el esposo, antes de conocer a su esposa, lo buscó y lo encontró. Una vez que lo encontró, empezó a conocerlo y luego lo amó y luego se casó, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, Dios creó al hombre con 3 propósitos. Punto número 1, para que el hombre lo busque. Punto número 2, para que cuando el hombre lo busque, el hombre pueda conocer a Dios. Y cuando el hombre conozca a Dios, pueda amarlo, pueda respetarlo y pueda obedecerlo. Lamentablemente, mucha gente no ama a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no lo conoce. La gente ama a Dios cuando está bajo bendición. Cuando todo va bien, la gente dice que ama a Dios. Pero cuando vienen los problemas, cuando no hay comida, cuando no hay dinero, cuando hay enfermedad, cuando hay obstáculos, cuando hay peligro de muerte, la gente se le olvida quién es Dios. Por eso que es importante que el hombre entienda que fue creado, primero, para buscar a Dios, segundo, para conocer a Dios. Porque la única manera de amar a Dios, de respetar a Dios, escuche bien, y de obedecer a Dios, es cuando uno lo conoce. Cuando uno conoce a Dios, le obedece no solamente en la iglesia. Cuando uno conoce a Dios, le obedece aún fuera de la iglesia. Cuando nadie lo ve, cuando está solo. ¿Por qué? Porque conoce quién es Dios. Porque sabe que tal vez su esposa, su esposo no lo está mirando, el pastor no lo está mirando, pero Dios sí lo está mirando. Importante, ¿entiende? Dios creó al hombre para que lo buscara. Segundo, para que lo conozca. Y tercero, para que lo adore. ¿Sabe por qué? Porque si tú no conoces a Dios, tú no puedes adorar a Dios. ¿Y por qué es importante adorar a Dios? Porque cuando tú adoras a Dios, hay paz, hay felicidad, hay gozo, hay alegría. ¿Lo entienden? Y mucha gente busca la felicidad, pero sin Dios. Y eso jamás podrá ser. Entonces, antes de entrar, hermanos, a la enseñanza, quiero dejar en claro este punto principal y esencial. Dios creó al ser humano con 3 propósitos.
primero, hermana Nancy, ¿cuál es el primer propósito? Para que el hombre lo busque. ¿Por qué debemos buscar al hombre a Dios? Porque sin Dios nada podemos hacer. Porque sin Dios estamos perdidos. Porque Dios es la brújula que nosotros necesitamos. Dios es nuestro norte. Dios no es todo. Dios creó el hombre para que lo busque. Segundo propósito, hermana Fiorella, para que lo conozca. ¿Por qué? Porque solamente cuando uno conoce a Dios, lo va a amar. Porque solamente se ama lo que se conoce. Y cuando tú conoces a Dios, no solamente lo vas a amar, lo vas a respetar, lo vas a obedecer. Y ese es el problema de la iglesia en este tiempo. No quiero obedecer a Dios, solamente quiero obedecer en lo que es fácil, en lo que le conviene, pero no en todo lo que Dios manda a través de su palabra. Por eso que uno de los mayores peligros de la iglesia en este último tiempo es la falta de conocimiento de Dios. Y repito, la gente predica, la gente alaba, la gente profetiza, la gente habla en lengua, la gente tiene cargo en la iglesia, la gente lleva 50 años en la iglesia, pero no conoce a Dios. Y eso es triste. Y eso lo vamos a demostrar por la Biblia. Por eso que hay un gran peligro en no conocer a Dios. Y el tercer punto, hermano Aarón, ¿cuál es el tercer propósito por el cual Dios creó al hombre? Para que lo adore. ¿Por qué? Porque solamente cuando tú adoras a Dios puedes tener paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, ¿verdad? Cuando tú empiezas a adorar a Dios, la paz de Dios viene sobre ti. Y cuando la paz de Dios viene sobre ti, se va el miedo, se va el temor, se va la duda, se van tantas cosas que nos atormentan. Usted lo ha visto, hay muchos cristianos que viven atribulados, viven desesperados, no saben qué hacer con su vida, tienen tantos problemas que algunos están pensando volverse atrás, volverse al mundo. ¿Por qué? Porque no tienen paz en su corazón. Quieren aparentar algo que no tienen. Porque cuando uno tiene a Dios, cuando uno adora a Dios, la paz de Dios está ahí. Y aunque nos estemos muriendo, y aunque los problemas sean grandes, uno está tranquilo. Porque sabe que nosotros dependemos de Dios y que nosotros no nos vamos a morir o no nos vamos a hundir en los problemas si Dios no nos permite. Porque nuestra vida depende de Dios. Cuando tú adoras a Dios, la paz de Dios viene sobre tu vida, el gozo viene sobre tu vida. ¿Qué es el gozo? El gozo es el nivel máximo de la felicidad. La gente busca felicidad, pero no entiende que más que la felicidad está el gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo es aquello que te empuja para adelante, aunque tú te estés muriendo de tristeza, aunque hay una pena grande en tu alma, el gozo te empuja para adelante. El gozo vale más que el oro, el gozo vale más que cualquier cosa en este mundo. Y solamente el gozo proviene de Dios. A su nombre, a su nombre. Bueno, no sé por qué el Señor ha permitido que hagamos este paréntesis, es importante, pero para alguien le va a servir esto. Bien, consecuencias de no conocer a Dios. Primera consecuencia, dice ahí: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuál es la primera consecuencia de no conocer a Dios? Destrucción. Escucha, note ahí. Primera consecuencia, destrucción. Israel fue el pueblo escogido por Dios. Escuchen, Dios lo escogió. No fue que Israel se ganó el favor de Dios. No. Dios lo escogió. Y Dios no se equivoca. Los que se equivocaron fue el pueblo de Israel. De la misma manera, Dios nos escogió a nosotros. Y no fue Dios que se equivocó. La gente que antes estuvo aquí y luego ya se fue, no es que Dios se equivocó con ellos. Fueron ellos los que se equivocaron con Dios.
porque Dios nunca se equivoca. Dios jamás se equivoca al llamarnos. Y cuando uno no tiene conocimiento de Dios, la destrucción viene. Dice, mi pueblo, dice Dios, hablando de Israel, y hoy trasladándolo a la iglesia, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿De qué conocimiento está hablando Dios? De matemática, de física, de literatura, de finanzas. Porque la gente piensa, estudiando finanzas, uno va a ser millonario, va a tener plata. No, la bendición depende de Dios. Recuerdo siempre. ¿De qué conocimiento está hablando Dios? ¿De qué conocimiento le faltó al pueblo de Israel para que sea destruido? Porque recuerda, Israel, la promesa de Israel era que iba a ser una nación grande en la tierra, que no se podría contar, sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero lamentablemente Israel fue cortada. De las 12 tribus, solamente quedó una tribu. 11 tribus perecieron por su desobediencia, por su rebeldía, por no conocer a Dios como Dios demanda el ser conocido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de Dios, conocimiento de su palabra. Es que Dios no te va a pedir algo que primero no te dé. Es ilógico que un profesor tome examen de algo que no ha enseñado. Sería una negligencia. De la misma manera, Dios dejó su palabra para que al hombre le vaya bien. La Biblia dice, si oyeres, Deuteronomios, la bendición de Dios será sobre tu vida. Pero si no quisieres oír y fueres rebelde, Isaías 1:18 dice, seréis consumidos a espada. Isaías 1:20. Interesante, ¿no? Cuando uno no tiene conocimiento de Dios, seremos destruidos. ¿De qué manera? Primero, físicamente. Vendrán enfermedades, plagas sobre tu vida. Físicamente. ¿Qué más? Emocionalmente. Usted lo ha visto, hay gente que sus emociones no las puede controlar y sus emociones le juegan malas pasadas y cometen pecado y hacen cosas que no deberían hacer. ¿Qué más? La destrucción mental, emocional, mental. Repito, destrucción ¿cómo? Física, emocional, el corazón, mental, la mente y espiritual. 4 tipos de destrucciones que vienen consecuencia de no conocer a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú no conoces a Dios, vas a hacer las cosas que Dios aborrece. Tal vez el mundo lo aplauda, pero ¿qué importa que el mundo lo aplauda si Dios lo aborrece? ¿Qué importa si el mundo lo apruebe si Dios lo llama pecado? Interesante, ¿no? Por eso Dios ya estipuló esto, no se lo inventó el pastor Edgar, ni el Papa de la Iglesia Romana. Esto ya está escrito. Hay consecuencias por el no conocer a Dios que vendrán a mi vida tarde o temprano. Escucha, y te alcanzarán a ti y a tu descendencia. ¿Lo entienden? Y eso es lo que mucha gente lo ve. ¿Por qué mucha gente, hermano, por qué mucha gente tiene problemas con su familia? ¿Y por qué mucha gente, usted ve a los hermanos, es raro en este tiempo ver a un hermano con gozo? Usted ve a las caras de los hermanos, se nota sus problemas que tienen, se le nota la carga que llevan, se le nota la aflicción, porque ni un gloria a Dios, ni un aleluya, ni un santo, ni un alabado sea el nombre, uno está ahí, hermano, a las justas, raspando, ¿no? ¿Cómo estás, hermano? Ahí cómo, ahí a las justas. Imagínense. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no hay conocimiento de Dios. Porque cuando uno conoce a Dios, uno sabe que Dios demanda de sus hijos. Es por eso la importancia de conocer a Dios.
El peligro de no conocer a Dios es la destrucción. Escucha, destrucción. A ver, hermana Luisa, ¿qué tipo de destrucción hemos dicho, hemos mencionado? Destrucción física, emocional del corazón, mental y espiritual. Recuerde que la función del diablo es San Juan 10:10, hurtar, matar y destruir. ¿Y cuándo sucede la destrucción? ¿Por qué creen que hay muchos hogares disfuncionales? ¿Por qué la gente se casa y se divorcia? ¿Por qué no hay paz entre los esposos? ¿Por qué los hijos no obedecen a sus padres? ¿Por qué la gente no quiere venir a la iglesia? Porque hay destrucción y ellos no lo pueden ver. Ellos lo palpan, pero no lo pueden percibir porque están ciegos. ¿Por qué muchos congregantes están en su iglesia y sus hijos están en el mundo? Porque hay destrucción. Hay destrucción. ¿Sabe por qué? Porque debiendo nosotros conocer a Dios, y cuando tú conoces a Dios, Dios promete bendición, promete que tú y tu casa serán salvos. Pero ¿por qué mucha gente parte de la eternidad y sus hijos siguen en el mundo? Sus familiares, sus seres queridos todavía siguen en el mundo. Porque no han conocido a Dios como Dios demanda en ser conocido. Y eso es un problema que hay en el mundo entero en las iglesias. Hay mucho alboroto, mucho salto, mucho brinco, muchos eventos, pero poco conocimiento de Dios. Usted pregúntele a la hermana, pregúntele por el cantante, por el ministerio, tal, lo sabe sus alabanzas, pero pregúntele cuáles son los atributos de Dios. Dígame 10 atributos por lo menos. ¿Alguien podría pararse y decirle 10 atributos de Dios? Así, hermanos, es la realidad de la iglesia en el mundo entero. Y esto yo no lo digo para que alguien se sienta ofendido. Al contrario, debería ser algo que nos motive a nosotros a buscar y a tener más conocimiento de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros predicamos, estamos con la Gran Tamara, venimos predicando en diferentes lugares. Y el panorama es el mismo. Yo a veces le pregunto a los pastores, y los pastores con todo el cariño y con todo el respeto que merece un siervo de Dios, hay mucho desconocimiento en los propios pastores de las Escrituras. Y eso es triste. Y uno pregunta, ¿y qué van a enseñar? Eso es triste, ¿no? Tal vez alguien lo marea, tal vez alguien se incomode por eso, pero es algo que se tiene que hablar. ¿De qué valdría ocultar todas estas cosas? Y si Cristo viene, iglesia y pastor se quedan. ¿Por qué? Porque hermanos han tenido muchas cosas, pero nada de conocimiento de Dios. Y sin conocimiento el pueblo perece. Sin conocimiento seremos destruidos. Primera consecuencia de no conocer a Dios, destrucción. Y ahí lo dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. A Israel no le faltó alabanza, a Israel no le faltó ofrendas. Ofrendaban un montón, quemaban holocaustos, tenían sacerdotes, tenían levitas, tenían de todo, pero no tenían conocimiento de Dios. Triste, ¿no? ¿De qué le vale a la gente? Porque mucha gente dice: yo soy el fundador de la iglesia. Mentira. Yo he tenido problemas en la sierra a veces, cuando alguien, por ahí los hermanos, no, yo soy el fundador, hermanito, me decía, usted lo sabe, yo soy el fundador. Y usted está equivocado de decir, el fundador de la iglesia es Jesucristo, no es el pastor, no es el evangelista, no es el presbítero, el fundador es Cristo, alabado sea su nombre para siempre. ¿Y saben cuál es el problema de este tiempo? Es que hay mucha gente que piensa que porque tiene años en la iglesia sabe más que uno. Y así hay mucha gente, me he tocado con mucha gente, porque piensa que tiene años en la iglesia, sabe más que uno. Y el conocimiento de Dios no es de los años, el conocimiento es un don de Dios. Recuerden, el conocimiento, ¿qué es conocimiento? A ver, ¿sabe? ¿Alguien me puede decir qué es conocimiento? ¿Cómo yo puedo definir la palabra conocimiento? A ver, hermana Carmela, ¿qué es conocimiento? Ciencia. Ciencia
conocimiento. Repito, ¿qué es ciencia o qué es conocimiento? Son sinónimos. Ciencia es conocimiento. Y uno de los dones, escucha bien, uno de los dones de Dios, del Espíritu Santo, es el don de ciencia. ¿Lo ha leído? Primero de Corintios. Es el segundo. El primero es sabiduría, el más alto. Luego está el don de ciencia. Luego el don de discernimiento de espíritu. Y ahí vienen los demás dones, ¿no? Conocimiento es ciencia. La palabra ciencia en la Biblia aparece más de 100 veces. Porque Dios demanda la ciencia, no la ciencia humana, la ciencia de Dios. La ciencia, en otras palabras, el conocimiento de Dios. Y es lo que no hay en este tiempo. No hay conocimiento de Dios. Porque si hubiera conocimiento de Dios, la gente no se comportaría como se comporta. Si hubiera conocimiento de Dios, la gente obedecería. La gente, escucha bien, la gente, los cristianos, se someterían a Dios, se llenarían del Espíritu Santo, se preocuparían de su vida espiritual. Pero hoy en el tiempo no vemos eso, ¿cierto? Estamos preocupados de muchas cosas, pero no de llenarnos del Espíritu. La gente pasa el tiempo mirando películas, saliendo del culto, a mirar la película, a mirar la novela, a conversar. ¿Quién se va a su casa a leer Biblia? No hay. Pero pregúntele usted, le habla de Farán, le habla de las noticias, que se cayó el techo de la plaza, lo sabe. Pero que me hable del profeta Sofonías, no sabe. Y dice que va para el cielo. Esto de repente a ustedes, porque yo ya he pasado por esto, a veces nos causa incomodidad, pero es algo que deberíamos meditar. De nada nos valdría cantar, alabar, remandar y traer ofrendas, diezmos, si no tenemos conocimiento de Dios. En vano sería estar 20, 30, 50 años en una iglesia. Igual le van a prender fuego. De nada le valdría tener un cargo en la iglesia, ser diácono, ser predicador, ser pastor. Igual le van a prender fuego si no hay conocimiento de Dios, conocimiento real de Dios en su vida. A su nombre, a su nombre. De aquí se ve el semblante cómo ha cambiado de mucho. Es que la palabra es espada y hielo. La palabra es martillo y quebranta. La palabra es fuego y quema. Lamentablemente se usa el púlpito, muchos lo usan para hacer chistes, para contar sus experiencias. Eso jamás es prédica. El púlpito se usa para enseñar palabra, porque solamente la palabra trae vida eterna. Solamente la palabra te puede transformar para ir al cielo. Sin la palabra, tú no podrás subir al cielo. Es cierto que Cristo te salvó, te redimió, te limpió, pero desde el día que te convertiste para adelante, tu deber es conocer la palabra. Porque cuando tú conozcas la palabra, conocerás a Dios, tendrás conocimiento de Dios. A su nombre. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Segunda consecuencia, podríamos pasar toda la noche, pero quiero avanzar porque es bastante. Segunda consecuencia, sigamos leyendo la Oseas que hemos empezado. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. A ver, por cuanto desechaste el conocimiento. Yo fui a predicar a San Jacinto, ¿no? Y fui a predicar a otras iglesias, ¿no? Y los ministerios empezaron a cantar, los ministerios, porque a la gente le encanta, por las sierras así, ¿no? 3, 4 ministerios, 3 horas cantando, 10 minutos de palabra. Por eso están como están, ¿no? Cuando me dieron parte, los que cantaron desaparecieron, hermano, porque así es, ¿no? Se fueron, ya cantaron, se fueron por afuera a reírse, a conversar. Los hice llamar a todos y no predicamos hasta que vinieran a escuchar.
Porque tienen que aprender que la palabra es para todos, desde el que predica hasta el último hermano de la iglesia. Es para todos. Mucha gente, escucha bien, ahí dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Y así hay mucha gente, ¿no? En la palabra se va al baño, en la palabra se va afuera, se va a conversar. Algunos tienen todavía la sinvergüenzura de decir, pastor, canto y me voy, pastor. Así, yo converso con los pastores, o sea, le ponen condiciones todavía. Yo le digo, pastor, usted es el responsable, usted lo da cuenta porque usted lo permite. Y encima usted lo paga lo que ellos piden. Por eso la iglesia está como está. Por eso que no hay bendición. Hay mucha algarabía, mucha bulla, mucho alboroto, pero nada de presencia de Dios. No hay nada de conocimiento de Dios. Y esa es la realidad de este tiempo. Aquí dice, por cuanto desechaste el conocimiento, Dios te advierte, yo te echaré del sacerdocio. Y así le dice a sus ministros que menosprecian la palabra, a los líderes y a todos. Que dice, no, eso yo ya lo sé, conmigo no, yo soy el diácono, eso conmigo no va. Dios te va a desechar. ¿Cuál es la segunda consecuencia? Que serás echado del ministerio. Repito, cuando tú desechas el conocimiento de Dios, o sea, desechas la palabra de Dios, Dios te promete desecharte también, echarte del ministerio, sacarte. En aquel tiempo habló del sacerdocio, porque había sacerdocio, hoy hay ministerios. Y hay mucha gente que tiene ministerios, pero no sabe que Dios ya los ha sacado. ¿Por qué? Porque no quieren conocimiento de Dios. Solamente lo usan para su vanagloria, para su beneficio. La segunda consecuencia de no conocer a Dios, de desechar el conocimiento, es que Dios nos echará del ministerio. Tercera consecuencia, avanzo. Dice, sigamos leyendo. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, escucha, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y aquí podríamos hablar toda la noche. Pero para buen entendedor, pocas palabras. Cuando tú desechas el conocimiento de Dios, Dios te advierte que se olvidará de tu descendencia. Y la promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, jamás se cumplirá en tu vida ni en tu familia si tú desechas el conocimiento de Dios. Porque mucha gente lo tiene en poco, no le interesa. ¿Cómo estuvo el culto bonito? Porque la alabanza, vino el ministerio, vino John Elí, vino el cantante reconocido. La gente fue allá, ¿por qué? Por ver a un hombre, ¿sí o no? Pero no fueron por conocer la palabra de Dios. La gran mayoría fue solamente por emoción, pero no fue realmente a buscar lo que todo cristiano tiene que buscar: palabra de Dios. Escucha, sea campaña, sea culto con fraternidad, sea aire libre, lo que el cristiano tiene que ir a buscar no es comida, no es mirar a los hermanos, no es el cantante que el ministerio va a venir. El cristiano tiene que ir con hambre y sed de su palabra, porque solamente la palabra te va a cambiar, te va a transformar, te va a perfeccionar y te va a llevar al cielo. Alabado sea su nombre para siempre. Tu descendencia será olvidada. Y ahí está la respuesta. ¿Por qué? Y esto va a resultar muy ofensivo y humillante para muchos. Pero medite esa palabra, léala. He ahí por qué. La vez pasada criticaban a un pastor porque el pastor predicaba y sus hijos eran drogadictos. Y el pastor solamente trató de decir, bueno, la salvación es personal. Qué triste no conocer la Escritura. Porque nosotros somos responsables por nuestro hogar. Y muchas veces nuestros hijos no van por el testimonio de los que sí van. Porque si el testimonio de los que van fuera luz,
ellos también quisieran ir. Pero lamentablemente nuestras acciones demuestran todo lo contrario. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque no hay conocimiento de Dios. Y cuando tú entiendas eso y empieces a buscar del conocimiento de Dios, de llenarte de Dios, entonces Dios te va a honrar con la promesa de hechos, de acordarte de tu familia, de acordarte de tu casa. Quiero terminar esta primera parte, que es la introducción, con Isaías 5:13. Isaías 5:13, con eso vamos a terminar. Dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Ese texto lo estudian, porque con ese texto vamos a empezar la segunda clase de esta serie, las consecuencias de no conocer a Dios. Como usted puede ver ahí, cuando tú deseches el conocimiento, te convertirás en esclavo. Escucha, fue llevado cautivo. ¿Qué es eso? Esclavitud. Y hay muchos cristianos que todavía siguen en esclavitud porque desechan el conocimiento de Dios. Ahí lo dejamos, nos ponemos en pie. Me hacen acordar, por favor, de dónde nos hemos quedado. Glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.